Pues de hecho veo muchos nuevos, que como ya no había entrado, veo muchas personas nuevas. Ya ves, tienes que ir más Sí. seguido. Bueno, pues vamos a iniciar. Le pediríamos entonces Cecilia a Planisti. Tlamitsin. No, Tlaminsi. Exacto. Mintzi. Tlaminsi. Es que la mayoría no pronuncia la N. Tlamitsi, que sí. Tlaminsi. Bueno, entonces vamos a solicitarle a nuestra profesora Yolanda Domínguez si es tan amable de hacer la presentación y así iniciamos nuestra plática del día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí, Francisco, muchas gracias y muy buena tarde a todos, ya tardes acá en la Ciudad de México, bienvenidos. Y pues muchas gracias por estar en una plática más del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología. Y pues acá cada semana, cada miércoles a las 12 del día se presentan temas diversos de cosmobiología y el día de hoy pues el colegio se complace en tener aquí a uno de sus miembros, el profesor Cecilio Tlamitzi, y pues él es de profesión contador público, tiene estudios en economía, en carrera bancaria, en psicología y pues ya tiene más de 40 años aportando sus conocimientos para la red GFU. Y el día de hoy nos va a presentar el tema de Hermes Mercurio. Muchísimas gracias, profesor Cecilio, y adelante. Muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias al colegio por la oportunidad. Pues vamos entonces a comenzar. Voy a compartir pantalla y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aportación, adelante, porque pues a lo mejor al final pues no tenemos oportunidad y a mí no me gusta mucho la horoscopía, así que pues de ver sus cartas, de decirles sobre sus cartas, porque tendría que yo ver las cartas y eso se complica un poco. Bueno, pues vamos a comenzar. Es Hermes. Fíjense que les platico que yo me identifico mucho con Hermes. En numerología es el número 5. Y bueno, otra vez hice por curiosidad una relación de todos los domicilios que he vivido y todos se resumen en el 5. Y luego por curiosidad vi mis llaves y tienen un código, mis llaves de la casa. Y las que tenían código, reducí el número y daba 5. Entonces es curioso que todo me da 5. Todos los domicilios, hasta cuando vivía con mis padres, 5. Digo, ¿por qué tanto? Síguete ese número 5, 5, 5. Y me fascina mucho el mito de Hermes. No sé por qué, pero me apasiona lo que es la mitología griega, sobre todo en Hermes. Y bueno, yo me baso mucho en Robert Graves. Robert Graves, pues, es una autoridad en mitología. Ahí tiene 2 tomos del libro del Fondo de Cultura Económica que se llama Los mitos griegos. Y él da el mito y da 5 a 10 diferentes versiones de lo que podría significar el mito. Entonces, muy interesante, por si algún día lo quieren consultar. Es muy grueso el libro. Bueno, son libros gruesos, pero no muy amplios. Bueno, pues ahí está la imagen de Hermes. Vamos a ver. Primero les voy a indicar pues, ciertas características de Mercurio como planeta y después hacemos la relación con el Hermes mitológico. Bueno, pues Hermes es el dios griego y corresponde a Mercurio romano, en la mitología romana, y representa la mente que es capaz de penetrar en todos los planos de la existencia. Y es un guía que nos orienta hacia un viaje de la vida. Por lo tanto, es el mejor compañero para acceder a todos los rincones de nuestro yo, para relacionarnos y comprender el mundo que nos rodea. ¿Por qué comprender el mundo que nos rodea? Porque a través de los 5 sentidos captamos lo del exterior y lo confrontamos con nuestro mundo interno. Y para así comprender mejor precisamente esa manifestación de la vida. Entonces, Mercurio es el primero y más rápido de los planetas personales. Recordamos que sus ciclos son 88 días. O sea, tarda menos de un año en realizar su recorrido a lo largo del zodíaco. Y su naturaleza astrológica incide en la mente, el intelecto y las relaciones con los demás. ¿Qué podríamos entender por intelecto? ¿Alguien me podría decir qué entendemos por intelecto?
¿Algún valiente? El pensamiento, razonamiento de la persona. Ok, gracias. ¿Alguien más? Fíjense, tiene que ver con la relación con los demás, con la mente y el intelecto. ¿Qué sería el intelecto? Es como ese razonamiento que hacemos hacia el interior o la lectura que hacemos interna de las Ok, cosas. sí, correcto. De hecho, intro es dentro. Lecto, pues es lectura, una lectura interior. Eso debería ser el intelecto, una lectura interior. Y bueno, pues Mercurio se entiende que está en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el mensajero de los dioses, de acuerdo al mito griego, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, como mensajero de los dioses, tiene que estar en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y ahorita ustedes me van a decir en dónde está, ¿verdad? Es el receptáculo de toda experiencia que afecta al pensamiento. A través de Mercurio asimilamos la información que recibimos del exterior. La mente se alimenta del contacto que mantenemos con el medio ambiente. Por eso Mercurio es la comunicación y el intercambio con el mundo cotidiano. Estamos inmersos en una serie de experiencias cotidianas y todo eso se van asimilando, se van asimilando. Si no existiera Mercurio, no podríamos asimilar toda esa información. Entonces, todo esto requiere movilidad, por lo tanto, también se relaciona con los viajes y desplazamientos cortos. O sea, los viajes y desplazamientos, pues lo que hacemos cotidianamente, diario. Se nutre de lo próximo, de lo inmediato, y a su vez tiene que ver con los reflejos, que a veces va más allá del pensamiento racional. Tiene que ver con el reflejo. Puede ser que esté muy ligado al instinto y también a la agilidad de la persona como respuesta a esos estímulos exteriores. Y si no, hagan la prueba, pasen donde hay un perro rabioso, furioso, y van a ver que no lo piensan, corren. Ese es precisamente el estímulo de exterior y cómo reaccionan los reflejos. Al hablar de la palabra relación, esta no solo se refiere al contacto con los demás, sino al modo con el cual se enlazan las ideas y se le da una coherencia interna. O sea, cuando no se enlazan bien estas ideas, pues decimos que el Mercurio tiene problemas, ¿no? Que puede estar retrógrado, puede estar en un mal aspecto con Neptuno, por ejemplo. Entonces, hilar las ideas, darles una secuencia, pues es tan importante de un buen Mercurio. Y sobre todo que darle esa coherencia interior, porque a veces decimos, quiero hablar esto, quiero decir esto, y lo que sale de nuestra boca, nuestra voz, pues es otra cosa muy diferente. Y a veces terminamos de dar algo que no era precisamente lo que queríamos expresar. También su campo de acción es el mundo del lenguaje, la escritura y la lectura. Y esto es muy importante porque vemos que desde chiquitos, por ejemplo, tenemos que gatear. Y eso tiene que ver con Mercurio. Yo a mi hijo, el más chico de uno de mis hijos, desde que nació le empecé a hacer gimnasia, con sus bracitos, patitas y arriba, abajo, en medio, cruzado y todo. Y diario le hace su gimnasia, diario. No sé si realmente eso le funcionó o no, porque además él tiene Mercurio en conjunción con el medio cielo. Y tiene una habilidad mental que en lo que yo apenas voy, él ya va de regreso. Pero bueno, puede ser ese Mercurio que está en una forma, está muy fuerte en el medio cielo. Pero también, pues desde chiquito empecé a hacer los movimientos, porque tiene que ver con el movimiento para desarrollar la inteligencia. De ahí que es el mundo del lenguaje, la escritura y la lectura. También representa el sentido de orientación, al que se acude antes de tomar una determinación o elegir un camino en una encrucijada. Es la mente como punto de referencia, o sea, una buena orientación requiere de un buen Mercurio. Y si no, véanlo cuando tienen su Mercurio conflictuado con Neptuno. Van caminando y dicen, pues, ¿a dónde iba? ¿O a qué iba para acá? O no me acuerdo. O se pierden. A veces en un camino cotidiano se pierde uno y dice, si diario lo transito, ¿cómo es posible? Pero eso influye mucho la relación de Mercurio con otros planetas. Entonces, todas estas cualidades pueden tomar muchas formas dependiendo de cómo está situado nuestro mapa natal y de los contactos que tenga con los demás planetas. De manera que esos reflejos pueden ser lentos o rápidos. Si está en tierra o está en fuego, no es lo mismo.
La comunicación puede ser fluida o por el contrario que estar bloqueada. Por ejemplo, un Mercurio con Saturno. O puede ser fluida, por ejemplo, un Mercurio con Marte. La mente puede ser rápida, un Mercurio con Marte o con Urano. Puede ser lenta, un Mercurio con Saturno. Intuitiva, tal vez con la Luna. Analítica, tal vez con Saturno. Lógica también con Saturno. Puede ser superficial, profunda, con Plutón, tiránica, irónica, etc. Entonces, nosotros debemos saber qué tipo de mente tenemos. Para eso vamos a ver la casa 3 de nuestra carta natal. ¿Qué tipo de mente? ¿Cómo funciona nuestra mente? Mercurio es el primer paso que nos encamina hacia el mundo trascendental, filosófico, concreto o abstracto. Fíjense nada más. Trascendental. Uno nunca pensaría que Mercurio pueda ser un planeta trascendental. Filosófico, mucho menos, porque es racional totalmente. Es concreto. O puede ser concreto, eso sí, o abstracto. No uno se imagina que Mercurio puede tener esas características de abstracto. Inspirado o genial, pero por sí mismo no alcanza todos estos niveles, pues se limita a servir de nexo de unión entre las cualidades de la mente superior y los datos obtenidos de las fuentes cotidianas. O sea, bien, sí necesita del estímulo externo, porque sí, por sí solo, pues Mercurio no. De hecho, Mercurio se le considera un planeta neutro convertible. Es el recopilador de información, el archivo del que toma notas nuestra mente para elaborar sus hipótesis. Pero también es un factor imprescindible para esta elaboración, porque conecta y relaciona unas ideas con otras, o sea, es una hilación de ideas. Es el intermediario por excelencia, por eso se encuentra en todas partes y se mueve en todos los niveles del pensamiento, tanto en el consciente como en el subconsciente. Y bueno, para los que están en la red cultural, pues alguien me puede decir en el antenajo, en la ceremonia, en dónde está Mercurio y por qué. ¿Quién me puede decir? En el Tantum Ergo. No, ahí está Neptuno. En la oración, Tantunero, perdón. en la oración de los 33 Taos. Ajá, ¿por qué? Así me equivoqué. Porque empieza a hacer la conexión con el mundo superior. Ok, Es como el que empieza a reunir a todos, a hacer la conexión juntos, a dar ese paso de la comunicación sí. con los Miren, presentes y con lo que se quiere lograr, ¿no? sí, claro. El maestro Marcelli autorizó un librito que es la ceremonia cósmica. Y en ese librito él plantea dos partes. La parte sagrada y la parte humana. Y justamente en la parte, la conexión que tiene que ver con esa parte humana y con la parte sagrada, se da a través de la oración de los 33 Taos, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, todo eso lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué hace ese puente? ¿Por qué hace esa conexión? ¿A través de qué? ¿Quién me dice? De la invocación. No, no, todavía la invocación no llega. La invocación se hace más adelante. ¿Quién me dice por qué hace esa conexión Mercurio? ¿Por qué hace ese puente entre lo humano y lo sagrado? Y así es como lo plantea el maestro Marcelli, lo planteaba, perdón. ¿O por qué los que contestaron por qué es la oración 33 Taos? ¿Por qué? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues es el reconocer que hay un ser superior, ¿no? Al conectar No, el cuerpo con el alma, con el espíritu. no va por ahí todavía. Porque es el poder del verbo, el poder de la vibración, el poder de la voz, a través de la resonancia ¿cómo se llama? De la resonancia que tiene la letra T. Sí lo sabían, ¿verdad? Supongo. Y si Mercurio representa el verbo, pues es la vibración del verbo, es el poder del verbo. De hecho, alguna vez con el ingeniero Rosas, fuimos a comprar unos tacos ahí por donde vivía. Y nos llevaban, claro, llevaban sus emblemas por fuera.
Entonces, al lado junto estaba un puesto de otro señor, y creo que era vidente el señor. Dice, ¿qué es eso que trae en el pecho? Dice, pues es un emblema. Dice, pero tiene algo especial, dice. Entonces, no sé por qué estaban oyendo la grabación de los 33 tonos. Dice, ¿qué es esa oración? Y dijo que de la cruz salió algo, pero yo no sé si era fantasía o no. Pero dice, al entonar esa oración, dice, hay algo especial que sale, que se mueve, que se vibra. Entonces, tiene que ver el poder del verbo. ¿Dónde está Mercurio en los chakras? ¿Quién me dice? Es el quinto chakra, el de la comunicación, ¿no? ¿Cómo se llama? Es Vishuddha. Muy bien, correcto. Entonces, si rige Vishuddha, pues tiene que poder el poder del verbo, el poder de la voz, el poder de la palabra. Es el maestro de la palabra, aunque claro, hay otro más superior, que es Júpiter. Pero bueno, nada más era una correlación. Entonces, Mercurio reúne los datos que sirven para que Urano tenga un chispazo genial. O la idea súbita que brota para resolver un problema largamente estudiado por Saturno. Recuerden que Saturno tiene que ver con una mente concentrada. O que ayuda a la niebla de Neptuno que se disipe para dar paso a la inspiración o a la premonición. O sea, ven que Mercurio por sí solo no funciona. Tiene que estar, digamos, funcionar en relación a otros planetas y que son útiles para orientar las ideas lejanas de Júpiter, paseándose siempre más allá de lo tangible en busca de la verdad. Porque esa es la razón de existir. El maestro Estrada decía que la iluminación que tenemos a través de la iluminación es el raciocinio, el razonamiento, ¿no? Dejamos el instinto y vamos a la parte racional. Y ese es Mercurio. Entonces, y él lo hace esa analogía porque es con los signos de aire, que son Acuario, Libra y ¿cuál otro? Y Géminis, además de Virgo también, que también es un signo mercuriano. Géminis son dos gemelos, son humanos. Virgo, pues es una virgen. Libra, pues se supone que es una dama que representa la justicia sosteniendo la balanza. Y Acuario, pues es un aguador. Si se dan cuenta, esos cuatro no son animales, sino son humanos. Y el maestro Estrada decía que pues eso representa la iluminación de la razón. Y este es Mercurio. Entonces, sin Mercurio no tendríamos acceso a esos complejos resortes del entendimiento humano. Ni siquiera tendríamos memoria para establecer lazos entre una idea y otra. Y eso, pues, ya con la edad parece que ya la memoria se pierde. Si no, pregúntele a Bruce Willis, que es el actor, ¿verdad? Que ya ni reconoce ni a su mamá. Bueno, es natural, por tanto, que Hermes, el dios griego que corresponde a Mercurio romano, sea no solo uno de los más importantes, sino el más humano de las divinidades olímpicas. Y bueno, vamos a ver qué dice el mito. Maestro. Sí, adelante. Ahorita que dijo Bruce Willis, nada más como comentario, tiene a Mercurio en su casa 6 y creo que es Virgo. No sabía, nunca he visto la carta, pero habría que checar ese Mercurio de este actor para ver lo que está pasando, porque creo que ya no puede actuar precisamente por problemas de la mente, que ya no reconoce a no sé qué. Ok, gracias, Yolanda. Bueno, pues vamos a ver qué dice el mito griego. Hermes es hijo de Maya y Zeus. Cuando nació, su madre lo dejó envuelto en pañales. Y apenas se dio la vuelta, el recién nacido se había convertido en un muchacho y se había ido a correr mundo. Lo primero que hizo fue esperar a que anocheciera para robar las vacas de su hermano Apolo, cosa que hizo con mucha habilidad, pues no solo no dejó ni una, sino que se las ingenió para que Apolo no se diera cuenta, más bien se diera cuenta cuando ya había inmolado a dos de ellas a los dioses, para lo que inventó el fuego, al igual que Prometeo. Bueno, Prometeo dio el fuego a los hombres, igual Hermes tiene que ver con el fuego. Y se había comido la carne de las víctimas, ¿no? Entre tanto, tuvo tiempo de construir una lira con la concha de una tortuga que se encontró. Apolo estuvo buscando al ladrón hasta que al anochecer dio con él y lo llevó ante Zeus, acusándole de haber robado el rebaño interno. ¿Quién me dice quién es Apolo? Porque el chiste es la mitología es empatarla a Mercurio, ¿verdad? ¿Apolo sería el dios del sol?
Ajá, sí, pero ya en correlación con Mercurio astrológico, ¿quién es Apolo? Porque dicen, Apolo se las apañó para que Apolo, que era su hermano, se diera cuenta hasta que ya había inmolado 2 de ellas a los dioses, para lo que inventó el fuego y se había comido la carne de las víctimas. Entre tanto, tuvo tiempo de construir una lira con la concha de una tortuga que se encontró. Apolo estuvo buscando al ladrón hasta que al amanecer dio con él y le llevó ante Zeus, acusándole de haber robado el rebaño entero, pero ¿quién es Apolo? En nuestra mente, ¿quién es Apolo? Disculpen que les pregunte, pero La pues... conciencia, profesor. Buenos días, tardes. Bueno, sí, ¿alguna otra opinión? Es para que no los aburran, para que usemos la capacidad mercuriana. ¿Nadie sabe quién es Apolo? Pues el consciente. Es nuestro consciente. Ok. Finalmente, Hermes reconoció su culpabilidad, pero Apolo no tuvo más remedio que perdonarle, ya que Hermes cogió la lira que acababa de inventar y le dedicó una tonadilla encantadora y rebosante de alabanzas a su nobleza, inteligencia y generosidad. Apolo, cuyo punto débil es la vanidad, se dejó engatusar hasta el punto que finalmente le propuso cambiarle sus vacas por la lira, cosa que Hermes aceptó de buena gana. Ahora díganme, ¿quién es Apolo y qué tiene que ver con Hermes? ¿Cuál es la relación entre Apolo y Hermes? ¿Quién me dice? En lo que yo tomo agua para refrescarme porque este calor está... Nadie, porque el chiste es hacer la correlación, no nada más que se sepan el mito, y entonces qué sentido tiene, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Apolo con Hermes en nuestra mente? Yo pienso que ¿No? se refiere si menciona que es el consciente, yo pienso que Ajá. Apolo vendría siendo el ego, que se deja Ok. Sí, claro. Es el envanecer sol. por, Sí, correcto. envanecer por Hermes, que lo alaba, le dice y le hace cambiar de opinión, ¿no? Claro, pues es el sol, es nuestro sol, todos tenemos un sol, pero el sol tiene que ver con la claridad y la objetividad. Hermes, Mercurio tiene que ver con lo mismo. Es el aspecto racional, es el aspecto... Hermes no es intuitivo, por sí solo no es intuitivo, es racional, objetivo, con toda claridad. El sol ilumina y para él todo está claro, que es Apolo. Sin embargo, crea sombra y esa sombra no la puede ver el sol. De ahí que esa sombra que genera y que no puede verla es el mundo de la luna. Entonces vean la relación, los dos representan el consciente, los dos representan la claridad y la objetividad. Bueno, sí, sigo. Gracias, Arturo. Al parecer tampoco le había faltado tiempo para robar el carcaj de flechas de Cupido, la espada de Ares, el ceñidor de Afrodita y el tridente de Poseidón. Recibió, pues, algunas reprimendas de su padre Zeus, que le advirtió que debía aprender a respetar la propiedad ajena y evitar mentir con tanto descaro. ¿Por qué le prohibió o le advirtió que debía aprender a respetar la propiedad ajena? ¿Qué tiene que ver con Hermes? ¿Quién me dice? ¿Qué tiene que ver? Dice, recibió algunas reprimendas de su padre Zeus que le advirtió que debía aprender a respetar la propiedad ajena y mentir y evitar mentir con tanto descaro. ¿Qué tiene que ver con la propiedad ajena? Porque tiene que ver con, rigen los comerciantes que tienen muy buen verbo y de alguna manera, pues con los que roban. Más bien tiene que ver con los ladrones, claro. Por esa habilidad de engañar, de engatusar, claro, correcto, muy bien. Entonces vean que no nada más es el mito, sino hay que, ahora sí que, ¿cómo se llama? Llegar al pollo, ¿cómo dicen? Vamos, vieja. Bueno, entonces, pero sus amonestaciones de Zeus eran siempre suaves, ya que encontraba divertido al pequeño, a quien en una de esas ocasiones le dijo, pareces un diosecillo muy ingenioso, elocuente y persuasivo.
De modo que decidió sacar provecho de sus cualidades y acabó por llegar a un acuerdo, por el que Hermes se comprometía a dejar de mentir, sin que esto implicara que tuviera que decir siempre la verdad. Y se encargaría de promocionar el comercio, de cuidar a los viajeros, o que los viajeros pudieran transitar con toda libertad por los caminos del mundo, así como de concluir los tratados que se realizaran. Zeus además lo nombró mensajero de los dioses. También ayudaba a Hades a convencer con sus dulces palabras a los moribundos. Usted, Yolanda, ¿me puede decir cómo ayudaba a Hades a convertir con sus dulces palabras a los moribundos? Cuando las personas se van a morir, liberan una sustancia que es el ATP, me parece. No es ATP. Es una sustancia que les ayuda a sentir placer y a transitar ese punto, el DMT, sí, gracias, Estefanía, a transitar ese punto de la mejor forma. Ok, correcto, muy bien, Yolanda. Entonces, ese es precisamente lo que hacía Hermes, ayudar es un neurotransmisor, que les ayuda en los últimos momentos a que no sea tan doloroso ese momento. Y bueno, pues Hermes, como todo Dios, como todo en la vida, pues tiene que ver con el amor, ¿verdad? Muchos fueron los amoríos de Hermes, lo que no es cosa rara entre los dioses, pero tal vez el romance más conocido fue de Hermes con el que tuvo con Afrodita. Y tuvieron un hijito, como todo cuento, como toda mito, como toda familia, ¿no? Familia, ahora sí que. ¿Cómo se llamó el hijo de Hermes y de Afrodita? ¿Alguien me puede decir? Hermafrodito. Correcto, Hermafrodita. Hermafrodita, correcto. O sea, Herma por Hermes y Frodita por Afrodita. O sea, entonces de esta relación nació Hermafrodita, que era tan hermoso como su madre y tan ingenioso como su padre, pero indiferente ante los encantos del amor. Cuentan que la náyade Salmacis se enamoró de Hermafrodita, pero como este no reaccionaba ante sus requerimientos, pidió a los dioses que uniesen sus cuerpos en uno solo, conservando ambos sexos, y así se formó el andrógino. Ahora díganme, ¿qué es el andrógino? ¿Para qué sirve? Sobre todo los que están en el proceso iniciático, ¿qué es el andrógino? ¿No? ¿Son muy difíciles las preguntas? Es como el equilibrio, ¿no? Es como encontrar el punto medio. No. ¿Qué es lo que repiten los maestros una y otra vez? Es más, hasta hay un lema: unidad en la diversidad. ¿Qué significa esto? Nosotros vivimos en la polaridad. Conforme vamos elevando nuestra conciencia, vamos vibrando en la unidad. ¿Y qué es la unidad? Pues comprender las dos partes, la parte masculina y la parte femenina. Ir al andrógino. Y no es que sea uno andrógino, sino que mantiene un equilibrio entre esas dos polaridades, ¿verdad? Y bueno, pues Homero lo define como, aquí se los puse, como el maestro de las oportunidades, que no da importancia alguna a las normas de dignidad y orgullo, cuya mirada es siempre alegre y espabilada, pero jamás muestra la mínima señal de desconcierto. No están rodando las diapositivas. ¿Mande? ¿No se ven? Sí, ya acaba de cambiar. Ya acabo de cambiar. Bueno, La miren, presentación. las diapositivas no se preocupen. Más que nada con la explicación que les doy y las preguntas que les hago para que ya las imágenes es lo de menos. Entonces vamos a ver qué dice: protector y compañero de los caminantes. Bueno, antes vamos a ver este resumen que del mito. Entonces, miren, de acuerdo a este resumen, pues no está difícil de establecer la analogía que existe entre el dios y la función en la astrología, que es la habilidad, el ingenio, incluso la bribonería, y todos son propiedades de su papel astrológico, sobre todo en lo que concierne al manejo de palabra.
que es capaz de mentir o disfrazar la verdad, de modo que no siempre es sincero. Y envuelve a todos con su verborrea y su simpatía. Fíjense, hasta eso es simpático Mercurio. No cae mal, al contrario, es muy sociable. Entonces, todas esas cualidades son propias de una inteligencia clara y ágil, capaz de resolver situaciones con rapidez y buena puntería. Como mensajero de los dioses, pues tiene un papel de mediador, incluso para, como decía el mito, para convencer a los moribundos de que el trance sea rápido y conducir sus almas a la mansión de Hades. Hades es el dios Plutón, o sea, el dios de los infiernos, para que no, sus almas no se extravíen y vayan a parar a los cruces de caminos. Fíjense, si se extravían, de acuerdo al mito, van a parar a los cruces de caminos. O sea que Mercurio tiene una capacidad mediadora y es la que prima por encima de todo. Mercurio es quien relaciona a los dioses con los hombres, o sea, los de arriba con los de abajo. Les puse el ejemplo del antenaje, y a todos entre sí. Entonces, para Mercurio no importa que se le cierre ni camino que le esté vedado. Por eso es elemento indispensable o imprescindible en todos los niveles del entendimiento. En cuanto al hecho de ser acompañante y amigo del hombre, y aún más, por haber inventado, ¿qué inventó? El fuego. Se puede decir que es algo parecido a Prometeo, solo que Prometeo no goza de la simpatía de Zeus. Al contrario, Hermes, a quien nadie es siquiera capaz de reñir un poco seriamente, probablemente esta diferencia de actitud se deba a que Prometeo engañó deliberadamente al padre de los dioses. Y no nada más lo engañó, sino que se burló descaradamente de él, intentando beneficiar a los hombres. En cambio, Hermes no toma partido, siempre está dispuesto a mantener contentos a unos y a otros, y sirve fielmente a Zeus y a los dioses, pero a su vez ayuda a los hombres que necesitan de él, sin que su postura se vea comprometida en ningún caso. Esa es la habilidad de Hermes, como lo de una mente clara, objetiva, capaz de estar al pendiente de todo y a su vez parcial, pues la objetividad propia de la lógica y el análisis. Si hablamos de un hemisferio cerebral al cual me estoy refiriendo, es pregunta, ¿eh? ¿Qué preguntó, maestro? A ver, No, es que nada más escuché hemisferio, pero ya no escuché bien. ¿qué pregunté? ¿Alguien me puede decir qué pregunté? Ni yo mismo me acuerdo. Me distraje ¿Con también. qué hemisferio se relaciona? Algo Ah, así. sí, ¿a qué hemisferio se relaciona? Ah, pues al izquierdo, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque es la lógica, lo racional. ¿En cuántas partes se divide ese hemisferio? ¿Cuáles son esas dos partes que se dividen? Bueno, sí lo sabe, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver, estamos hablando de un mito, y a su vez lo estamos empatando precisamente con la función de la mente y de nuestro cuerpo. ¿No? Bueno, pues ahí les va. Se divide en dos partes, que es el administrativo y el analítico. Todo eso tiene que ver. Y eso lo aprendí en un curso que tomé en mi trabajo, precisamente el manejo de los 4 hemisferios cerebrales. Y nos decían, si ustedes aprenden a manejar sus 4 hemisferios cerebrales, perdón, sus 4 cuadrantes, dice, ustedes tienen posibilidad de llegar a nivel de subdirector o director. Dije, ay, en la torre, pues no, mejor no los manejo, porque es casi absorberse totalmente en ese mundo de las finanzas. Y bueno, pues vamos a... Perdón, ¿cuáles fueron los dos que se dividen? Analítico y, bueno, adelante, Jonathan. Perdón, se divide en administrativo y analítico. Gracias. Ok, vamos a ver. A Hermes como protector y compañero de los caminantes. Hermes como amigo y compañero del hombre protege los caminos y a quienes circulan por ellos, porque esa fue una de las funciones que le encargó Zeus. Y hay una antiquísima forma de culto que aún hoy algunos peregrinos siguen practicando. En todos los cruces de caminos en que se elevaba la columna de Hermes, los viajeros depositaban una piedra en el montón que les estaba consagrado. O sea, esto es así que pues un antiguo ritual. Yo no sé en dónde se sigue llevando esto,
pero pues a lo mejor ustedes saben algo o tienen idea de dónde se llevan estos rituales. Nadie sabe. Bueno, yo no sé dónde se llevan a cabo estos rituales, pero tengo idea que también a Hécate se le ponía como en Correcto, sí. cruces de caminos, ¿no? Así es, de hecho vamos a mencionar un poco de Hécate. Hécate también tenía que ver con las cuestiones de la hechicería y de la magia. Bueno, pues esto es debido, entre otras cosas, a que Hermes limpió los caminos, pero no lo vamos a interpretar solo en sentido literal, de eliminar las piedras de las rutas, sino que dado los cruces de caminos, era el lugar de paseo favorito de las almas errantes. Entonces, para espantarlas, ponían la imagen de Hermes, que consiste en una columna de piedra o madera coronada con 4 cabezas del dios mirando en todas direcciones y sobresaliendo de esta columna unos pronunciados y vistosos órganos sexuales. Esa era la idea. Originalmente se alzaba un falo que representaba al dios sobre la base que le proporcionaba el montón de piedras. Hermas significa mojón, poste, y hermas, montón de piedras. Y bueno, pues alguna vez creo que di una plática sobre la luna, en lo referente a los rituales de magia negra que se dedicaban a Hécate, para invocar a las almas que se realizaban en los cruces, lo que decía Yolanda. Especialmente en aquellos confluían 3 caminos. Y de nuevo encontramos en Hermes, como en todas las restantes dioses, la relación con el ciclo de la vida. ¿Qué es el ciclo de la vida? Nacimiento, procreación y muerte. Y esto lo ilustra muy bien la versión que ofrece Robert Graves en los mitos griegos, que dice del símbolo fálico que representa a Hermes en estos cruces de caminos, dado que su divinidad se inició en los falos de piedra que al parecer eran centros de culto preheleno de la fertilidad. Y añade que el hecho de atribuirle a Hermes la invención del fuego, pues es más bien porque, perdón, no me confundí. Especialmente porque esa era la razón precisamente de los caminos, que tiene que ver con algo digamos, que tiene que ver con estos rituales y con estos, este ciclo de la vida. Bueno, déjenme ver ahora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Maestro, ¿pero qué tiene que ver con el palo? Por ese ciclo de la vida. Nacimiento, procreación y muerte. O sea, tiene que ver con la magia. Es que eso está muy relacionado con la luna. Y la luna tiene que ver precisamente con el ciclo de la vida. Y con la muerte. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos en Tips lo de Luis Donaldo Colosio, cómo está implícito siempre la luna, tanto en el nacimiento como en la muerte. Y claro, en la mitología griega se refiere a Hécate. Hécate, bueno, ahí se maneja desde la doncella, desde la ninfa y desde la vieja, la bruja. Entonces, la bruja corresponde a Hécate. La ninfa corresponde a, por ejemplo, a Afrodita o a Perséfone. Y la doncella, por ejemplo, a todas las diosas que nunca se casaron. Por ejemplo, Artemisa. O, por ejemplo, Hestia. Y todas grandes diosas que, pues, precisamente representaban ese papel. ¿Sí, Yolanda? Sí, maestro, gracias. Entonces, ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Dice que el ciclo de la vida es nacer, procrear y muerte. Así es. ¿Y qué pasa si alguien no procrea? ¿No cumple con el ciclo de la vida? Pues, claro, si no procrea, pues se compra un perrito o ¿cómo se llama? O una idea o un proyecto o algo en su vida, pero algo crea usted. Algo procrea. Ok. O sea, procrear no se refiere solamente al nacimiento
a procrear un hijo, sino a Exacto. procrear algo. Sí, Ah, de ahí perfecto. vemos la casa 5, por ejemplo, la casa 5, Ah, pues ok. representa a los hijos, pero en otro sentido de la casa 5 no nada más son los hijos, sino lo que uno crea, Lo los que tú creas. Ah, hobbies, ok. lo que le apasiona. Yo, Ah, por muy ejemplo, bien. tengo ahí a la luna en la casa 5, en conjunción con Urano. Entonces, ¿qué es lo que yo creo aparte de mis hijos? Pues, por ejemplo, dar pláticas de astrología como hobby. Perfecto. Sí, Entonces, sí, ya más o menos me queda claro. sí, muy claro, gracias. Ok. Como los comerciantes y mercaderes eran quien más circulaban por los caminos, también pasó a ser Dios protector de los negocios. En este aspecto era llamado Kerdos, que significa el que preside la ganancia, y Dolios, astuto engañador. Y se le considera inventor de los pesos y medidas junto a todo lo concerniente al tráfico de mercancías. Entonces dice que su vara mágica, el caduceo, es el que proporcionaba todo tipo de ganancias, tanto las que se adquirían honestamente como las robadas y las inesperadas además, porque todo el que se encuentra algo valioso en un camino debe dar gracias a Hermes, porque pues puede ser un regalo del mismo Dios. Pero ganar o perder tiene el mismo origen, puesto que nadie puede ganar sin que otro pierda. Y la única forma de perder con gusto es cuando uno es hábilmente engañado, para lo que es imprescindible el uso del ingenio. Y aquí encontramos también la relación de Hermes tanto como comerciantes como con ladrones. El comerciante gana gracias a su habilidad, puesto que la mercancía que vende vale menos que el precio que le pone. Y ha de ingeniárselas para convencer al comprador que adquiere una ganga, de donde se desprende a su vez el arte del regateo, que es un juego muy propio de Hermes. Hay una fábula pánica de Alejandro Jodorowsky, en donde está un viejito pues, sentado en flor de loto y con barbas y todos, barbas blancas, cabellos blancos, y ahí está sentado, ¿no? Y está un individuo ahí junto con él, y está por allá alguien que está vendiendo gragofes, ¿no? Dice, gragofes a mitad de precio, se acaban, última promoción, etcétera, etcétera. El típico comerciante, ¿no? Y entonces le dice a esta persona que está en loto, el individuo le dice, lo voy a engañar, dice. Y ya dice, a ver, llega y dice, mire, nada más traigo esto, creo que me lo puede dejar en ese precio. Dice, sí, claro, llévatelo. Y ya llega con el individuo que está ahí sentado y dice, mire, lo engañé, me lo dejó a menos precio. Y le dice el de barbas, dice, no, el engañado fuiste tú, porque el gragofe no sirve para nada. Entonces, todo ese es el ingenio precisamente de Hermes. El ladrón también gana su dinero en base a su ingenio y viveza para engañar a su víctima con éxito. Sobre todo no los que roban con violencia, sino los que son realmente que son ingeniosos para hacer este ilícito. O también para aprovechar las buenas oportunidades, lo que requiere una mente ágil y despierta. Por eso Hermes no disfruta el amor propiamente dicho, sino el hallazgo que supone, inclusive el robo y hasta el engaño, porque Hermes Mercurio se aburre con la monotonía, con la rutina. Tiene que haber variedad, de ahí que Géminis esté regido por Mercurio, porque Géminis tiene que buscar algo nuevo, algo que le despierte más la curiosidad, pero también le atrae lo clandestino y lo prohibido. Este es el motivo por el cual Mercurio, en una carta actual, cuando actúa en el campo amoroso, entiende el amor como una diversión, donde la coquetería, la volubilidad se emplean a fondo. Es difícil que estas personas lleguen a profundizar en un sentimiento hacia los demás. Necesitan la variación, huyen de la rutina amorosa y en la que no encuentran nada nuevo que mantenga despierto su interés o su curiosidad. Es propio, vean, el Dios se mueve, se mueve. Si lo asociamos, yo me imagino este Dios con un mono. El mono no deja de moverse. De hecho, el mono es un animal mercuriano. Y así viven el amor como un juego en el que se puede ganar o se puede perder. O acaba en tablas, pero sin mayor trascendencia por lo general. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces, ya que esto está clarísimo. Su dominio, la noche. ¿Qué entendemos por el dominio, la noche? ¿Quién me puede decir?
De hecho, ahí está el apunte por si quieren darse una idea. Bueno, una de las características de Hermes es que actúa en forma clandestina. Se desliza por caminos oscuros, lo que explica que se le relacione con los muertos. ¿Cuáles son los caminos oscuros? ¿Alguien me puede decir? Pero hablando de psicología sería como el inconsciente, ¿no? Claro, totalmente, sí, claro. Es el inconsciente. Es el inconsciente. Miren, el maestro Marchilli decía que cuando le preguntaban de los sueños, dice, pues el sueño es un excremento psíquico. Dice que lo que no podemos asimilar durante el día, lo desechamos por la noche, a través de las pesadillas, de los sueños. Eso decía el maestro Marchilli, no sé si es cierto, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver mucho precisamente con esos caminos oscuros. Y Walter Otto dice que él, en pleno día, es una sonrisa enigmática o esa sombra imprevista, el misterio nocturno que se presenta de día, el juego entre la luz y las tinieblas y la habilidad de conducirse y orientarse en ellas. ¿Cómo se llama ese juego entre la luz y las tinieblas? Pues será el sueño lo que acaba de decir, ¿no? No. ¿Cómo se llama ese espacio entre la luz y las tinieblas? Penumbra. Muy bien, correcto, muy bien, la penumbra. Ahí es donde actuaste. Muchas gracias, Marta. La penumbra. Entonces, y bueno, estas son propiedades precisamente de nuestra mente, porque la mente no nada más es lo racional. La mente, el consciente, es la vigilia y siempre está sometido a los asaltos del subconsciente o el inconsciente nocturno. Entonces, el paseante nocturno percibe el mundo de una forma especial, captando sensaciones muy distintas a las que captamos durante el día. Cuando dirigimos el pensamiento a la superficie de las cosas cotidianas de una forma automática, o sea, hagan de cuenta del inconsciente, lo llamamos al consciente. Y de ahí, pues, que la cuestión de la meditación y la práctica de yoga, precisamente para poder accesar o poder utilizar ese Hermes para hacer esa conexión. Pero bueno, pues un individuo que camina solitario en la noche tiene más posibilidades de que Hermes le salga al encuentro, a reunirse con él en sus pensamientos, como un resplandor que dirige un sendero en las tinieblas. Entonces, ¿qué es? Pues lo que decía el maestro Estrada, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Pues precisamente cuando de alguna manera, como lo narra el maestro Estrada, que de tanto sufrimiento un día vio todo con claridad y objetividad y que decía que llegó a la iluminación. No sé si saben esa parte. Entonces, Hermes es el hermano de Apolo, quien sorprende una noche y le roba el rebaño entero. Apolo es símbolo solar y del consciente. Apolo pasa la noche con los hiperbóreos. En el más, vamos a decirlo como el más dulce de los sueños. Es entonces cuando aparece Hermes, que interviene en el mundo del inconsciente a través de nuestros sueños. Y parece que no corresponde, porque si Hermes Mercurio representa lo racional, ¿qué tiene que ver con los sueños? Pues sucede que no solo conduce el alma hasta los dominios de Plutón, sino también, según el mito, acompaña a Perséfone cuando sale de la mansión de Hades. Por eso su imagen se ponía sobre las tumbas. En el momento de la muerte se le ofreció un sacrificio. Si él dirigía las almas por el mundo subterráneo, tal vez si lo quisiera pudiera devolverlas a la vida. Entonces lo que hace esta analogía es la muerte y el sueño, el mundo subterráneo y el subconsciente es lo mismo. La muerte, el sueño, el mundo subterráneo, el inconsciente. Todas las almas que habitan en él, como las sombras. ¿Como las sombras de qué? La de Grace, ¿no? Con esas sombras, pues están más allá de nuestro control.
y la posibilidad de que estos fantasmas que se mueven en nuestra mente salgan a la luz y le perdamos el miedo. O sea, todos tenemos miedo, tenemos fobias, tal vez tenemos cosas que están muy enterradas en nuestro inconsciente. ¿Y qué pasa cuando toman una terapia o una catarsis o una regresión? Pues sacan todo eso. Más bien sacamos todo eso. Y entonces decimos que entonces Hermes es precisamente que sale a la luz, sale de ese mundo de tinieblas a la luz. Entonces, esas fuerzas desconocidas que laten en nuestro interior, controlarlas, pues, sin duda, pues es un paso que depende precisamente de la voluntad de Hermes. Eurípides, por ejemplo, lo llama el señor de los que hacen sus negocios durante la noche. A veces en la noche es la mejor hora para hacer negocios, de acuerdo a Eurípides. Y todo eso pues tiene que ver precisamente con Hermes Mercurio. Pero a pesar de que Hermes guía a las almas, no es un dios de la muerte, fíjense curioso, no es dios de la muerte. Lo que pasa es que conoce el camino y se orienta en las tinieblas. Y le está permitido tanto pasear por aire, por tierra y por el subsuelo. Por eso él puede acceder a los puntos más oscuros de nuestros pensamientos. Aunque nosotros perdamos contacto con él cuando su silueta se difumina hasta desaparecer tras las barreras del consciente. De hecho, fíjense, en el momento que nosotros despertamos del sueño, empieza a activarse una glándula muy importante para la actividad. ¿A qué glándula me estoy refiriendo? La pineal. No. ¿Alguien sabe? La pineal es para dormir. ¿Alguien sabe qué glándula empezamos a activar cuando despertamos? Que nos da la actividad y órale, ponte fresco y actívate. ¿Qué glándula del sistema endocrino? Casi le estoy preguntando qué caballo es el caballo blanco de Napoleón. Caballo blanco de Napoleón. ¿Las suprarrenales, profesor? No. La Claro, tienen que ver con pituitaria, la actividad. ¿Cuál? la pituitaria, ¿no? No. ¿Qué glándula rige Hermes, Mercurio? Ah, las tiroides, Claro, la tiroides. Ya en una plática se los di cuando vimos astrología relacionado con astrología médica. La tiroides y vimos todo su efecto que tiene la tiroides. No sé si acuerdan de esa plática, si no vuelvan a ver. No me acuerdo si la di aquí o en Tips. Tiene que ver no con la la dio, tiroides. ¿Sí se acuerdan? Sí, no la dio, profesor. Hay que Ajá. revisar esa. Pues lo revisen. Entonces, miren, conviene tener en cuenta además el caduceo. Además del caduceo que lleva Hermes, pues lleva unas sandalias aladas. Esto le permite viajar por los aires a gran velocidad. Y lleva un yelmo que lo vuelve invisible cuando quiere. Y esto último, este yelmo, habla por sí solo de lo etéreo del pensamiento. Así como ese tramo invisible de nuestra mente, en que perdemos ese contacto de lo que antes mencionaba, o que nos hace someternos al control del inconsciente. Eso el caduceo es la vara mágica con que Hermes adormece y despierta a los hombres, y que tiene además la facultad de atraer las almas de los muertos. Muchas de esas cosas creo que no la habían oído, ¿verdad? De Hermes, que tienen que ver con muertos, ¿verdad? No lo había. Ok, entonces vamos a ver otra faceta de Hermes, el mago y el alquimista. El ambiente nocturno que rodea a Hermes entraña un clima explícitamente mágico, como lo es su propia naturaleza, porque Hermes es capaz de inventar, de hacer surgir cosas de donde no hay nada, al modo de un prestidigitador. Es el mago de la palabra, si lo entendemos así, que oscila entre lo que es cierto y lo que es incierto, que produce un efecto deseado en el momento propicio, sobre todo la elocuencia. ¿Alguien sabe qué es la elocuencia? Que una persona dice, es que es elocuente. ¿Qué es la elocuencia? Si alguien sabe, me dice, ¿no? Que tiene la capacidad para Facilidad de hablar. Otra vez, Yolanda, porque creo que se oyeron dos voces. que tiene la capacidad para convencer a los demás de sus ideas y de lo que está diciendo. Claro, así es. Ese es un atributo de Hermes. Por eso es el mago de las palabras. ¿Qué
que producen el efecto que se desea en un momento propicio, que comunica no solo las mágicas ideas, sino también las propias emociones. En los sacrificios que se le dedicaban a él, le ofrecían la lengua de sus víctimas, como emblema de su elocuencia. También le ofrecían miel y leche, como alegoría a la dulzura de sus sutiles palabras. Si no, júntense con un geminiano y van a ver que son encantadores, dulces, y si es un hombre, pues una mujer le puede bajar hasta las estrellas, hasta los planetas, las galaxias más sublimes. Pero Nos todo es llevan al baile. Entonces, la palabra que al mencionarla nos hace dueños de lo que nombramos. Ese poder que tiene de plasmar en la mente en todos, o que plasma en la mente de todos, surge en la de una sola persona. O sea, la palabra simboliza y personifica aquello que no está físicamente presente. Sabemos la importancia que tiene el cerebro. El cerebro no reconoce si estás imaginando, estás soñando, si es real o es irreal. De ahí que lo que tú digas o creas es lo que la mente va a crear. Y eso se refiere precisamente a esta magia. Entonces, es una magia olvidada que tanto usarla para expresar lo que se agita dentro de nosotros y que empleamos para hacer a los demás partícipes de ellos o para calmar un temor de aquello que desconocemos o de algo que escapa a nuestro dominio. Entonces, por ejemplo, si dicen, bueno, pues es que, por ejemplo, pues, algo sencillo, ¿cómo estás? Pues excelentemente bien. Pues aquí renovando, pues aquí viendo o disfrutando todo lo mejor. Todo eso a decir, no, pues antes di que estoy, no, pues, o sea, otras cosas que la persona pues va creando ese estado de ánimo o esa forma de vivir con esa pesadez hasta para contestar. ¿Cómo creen que le va a ir a esta persona? Pues no creo que bien, ¿verdad? Entonces, pues aquí se los puse, miren. Entonces la palabra tiene mucha importancia. De ahí que los 4 acuerdos, ¿sí se acuerdan de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz? Hay uno que tiene que ver con Mercurio, ¿cuál es? ¿No? Si alguien se acuerda. ¿No? Bueno, si no, léanlo y me dicen cuál corresponde de las 4 palabras a Hermes. Sé impecable con las palabras. Sé impecable con tus palabras. Exactamente, sé impecable con tus palabras. ¿Y qué significa eso? Y ese es utilizar el poder de Hermes, el poder de Mercurio. Sé impecable. Porque mucha gente dice, no, pues luego te llamo, o mañana te llamo. ¿Y cuándo te llamo? Pues nunca. O nos vemos tal hora. Pues sí llegó, pero pues después de una hora. Entonces la misma persona se desprestigia. La misma persona no tiene poder en su palabra. La importancia que tiene el poder es la palabra. Bueno, vamos a ver. Gracias, Josefina. Vamos a ver el arte hermético, otra faceta de Hermes. Esta propiedad de Hermes nos lleva a la alquimia, que originalmente se denominaba arte hermético. Cuando los alquimistas tapaban la botella para aislar su contenido del contacto con el aire, decían que la cerraban herméticamente. Más tarde, la palabra hermetismo se aplicó a todo lo oculto y esotérico. También podemos representarlo como el dios egipcio Hermes Tod, que fue adoptado por los griegos e identificado como Hermes, por estar relacionado con la ciencia y el conocimiento. La tabla esmeraldina contiene la ley del arte alquímico y parece ser una relación de Hermes Trismegisto, que parece ser que Hermes Trismegisto, pues ya el tri indica tres, tal vez fue un colegio, tal vez fue una asociación o tal vez fue una asociación hermética. No sabemos, pero por lo menos ahí está el nombre de Hermes Trismegisto. Y junto a los textos que comprenden el Corpus Hermeticum, también que se le atribuye a Hermes. Entonces, para hablar de sus componentes mágico y alquímico, conviene recurrir al emblema más importante de Hermes, que es el caduceo. Bueno, para los que están en la orden, pues saben la importancia del caduceo, lo que representa el gran arcano. Y toda la información que tiene es increíble. Entonces, existe una leyenda hermética
que tiene su origen, bueno, que dice así, que Hermes o Mercurio tropezó con dos serpientes que se estaban peleando y las golpeó con su vara. Las serpientes se amansaron enroscándose alrededor de la vara y le otorgaron el poder de ligar y disolver. Estas dos serpientes o dragones son Píngala, el azufre, e Ida, el azogue, y se enroscan en torno a Merudanda, el águila de oro que corona el caduceo. Esto lo maneja el doctor de la Ferrier en sus libros, en su bibliografía. Por ahí cuando puedan, véanlo. Pero también hay algo más. Este caduceo o vara mágica posee la virtud de transformar en oro todo aquello que tocaba, siendo por tanto símbolo de riqueza y abundancia, que además protege de todo perjuicio. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues de la piedra filosofal. ¿Verdad? A ver, déjenme ver si aquí. Estamos hablando de esto. ¿Qué significa el semicírculo? Es el alma, la esencia lunar, la plata. ¿Qué significa el círculo? Símbolo del espíritu, la esencia solar, el oro. ¿Qué significa la cruz? La materia, los 4 elementos de la naturaleza y los puntos cardinales. Entonces se dan cuenta de que estamos hablando de esa alquimia que nosotros podemos hacer a través de Mercurio. Entonces, en Mercurio, la esencia lunar, la plata mutable, la materia prima, el alma, domina a lo solar porque está encima, el semicírculo está encima del círculo, domina a la solar, que es el oro inmutable, que es el objetivo ideal y el espíritu. Y a su vez, ambas están fijadas por la cruz de los elementos. El mercurio azogue es la plata alquímica, la materia prima portadora de todas las formas. O sea, es la matriz de todos los metales que contiene el germen solar. Del mismo modo que el alma lleva en sí el espíritu. ¿De qué estamos hablando? Pues de ese trabajo de iniciación, de transformación. Entonces, el mercurio es la madre del oro y el primum agens es su obra. Esto tiene que ver un poco, pues ahora sí que meterse en esas cuestiones de alquimia. Está un poco complicado. Entonces, pero así exponiéndolo muy claramente, es la unión del espíritu, alma y cuerpo. Cuando decimos gimnasia psicofísica, ¿qué decimos? Coordinación físico-mental respiratoria. Fíjense, la gimnasia no es cualquier cosa, es el manejo de Hermes, el manejo de Mercurio. Si los combinamos, respiración, movimiento, respiración profunda, controlar movimiento físico rítmico dirigidos por el pensamiento. Estamos haciendo precisamente esta alquimia. Maestro, ¿me puede repetir, por favor, qué es Mercurio azogue? Dijo que era la matriz de todos los metales que contienen el alma solar. Sí, sí es bueno, eso lo pueden ver con el aura del doctor de la Ferrier. Es un poco más complicado, porque hay que meterse en cosas de la alquimia. Entonces la azogue es la plata alquímica, o sea, la materia prima que da todas las formas. Y es la matriz de todos los metales que contiene el germen solar. O sea, el sol, la iluminación o lo espiritual, pues está ahí escondido en la plata, en la luna. Entonces, hay que despertar a través de la luna, precisamente ese sol alquímico. Y Mercurio es la madre del oro, o el primum agens de su obra. Tiene que ver que es una agencia y le pueden meterse a la obra del doctor de la Ferrier. Eso tiene que ver como con traer el inconsciente al consciente a través de las experiencias, ¿no? Sí, así es. O sea, es la unión del espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que hace la respiración? Conectarnos con la experiencia inmediata. Conectarnos con lo real. ¿Qué es lo real? Pues el presente. Entonces, por eso Hermes se considera como el más humano de los dioses. Y ustedes lo ven, son 3 elementos que se combinan en la gran obra, que es el agua lunar, que es mercurio, el oro solidificado, que es azufre, y la sal, que evita que se produzcan evaporaciones. Son los principios femenino y masculino, y así como la materia que los fija.
Entonces, por eso no es gratuito que uno de los hijos de Hermes fuera finalmente el hermafrodito se convirtiera en andrógino. ¿Por qué? Porque tenían ambos sexos en un solo cuerpo. Y es el mismo representante de la humanidad, que esto lo habla Platón. Tan poderosa que los dioses temieron por su seguridad si algún día se rebelaba contra ellos. En la obra de Platón habla de este ser andrógino, de este ser poderoso que los dioses temían. Por eso los dividieron, para que ellos mismos anhelaran encontrar la parte perdida, su parte complementaria. Y así los dioses aseguraban su permanencia en el poder. Entonces, ¿qué es ese poder? Pues cuando nosotros manejamos el andrógino, o la unidad, o las dos polaridades, como quieran verlo. Entonces, Hermes es en definitiva astucia, flexibilidad, inteligencia, habilidad, capacidad de volverse invisible y para moverse en los tres niveles cósmicos. Representa el conocimiento, el dominio de las ciencias ocultas y pues tiene una manifestación gnóstica, mágica. Los filósofos griegos, por ejemplo, lo tenían como personificación propia del pensamiento. Entonces, y él representaba tanto las ciencias esotéricas como las secretas. Pues es el padre de todos los magos. Entonces vence el reino de la oscuridad, pues lo conoce todo y todo lo puede hacer. Pero bueno, como les decía, no hay que llegar a confusiones porque Mercurio, planeta, no debemos buscar la interpretación en el mundo esotérico. O sea, por eso esto no es horoscopía. O sea, si queremos buscar en Mercurio, en la carta natal como perteneciendo al mundo esotérico, pues no tiene que ver nada que ver Mercurio. Entonces, que domine y comprenda todo lo visible como lo oscuro, significa que es como una luz, como es el faro, como el que la orientación. Entonces, Él nos pone luz en la oscuridad para orientarnos y enfrentarnos a nosotros mismos. Es como esa, como decía el maestro, esa iluminación o mini iluminación que vamos teniendo poco a poco. Entonces, la mente puede abarcar todo lo integrado en el reino de la Tierra, el Sol, la Luna y en la materia que nos rodea. Mientras Hermes pues, se pasea cómodamente por todos los rincones más insondables de la mente. Nosotros a veces nos quedamos de un lado de la puerta percibiendo todo lo más, las sensaciones y las imágenes que se desprenden de esa labor secreta que tiene Hermes. Pero ese título que le dio de mensajero de los dioses es el mensajero de nuestras propias potencialidades. Son los arquetipos de esos dioses. Por eso Mercurio nos facilita el poder acceder a la comprensión de los secretos que encierran los restantes planetas. Y nos va a acompañar siempre a lo largo del camino o de la vida hasta el umbral que está custodiado por Saturno. Y está precedido por una doble puerta de Júpiter. De ahí que Júpiter y Saturno son dos guardianes. Y la importancia que tienen estos dos guardianes a partir de esa frontera que nos separa con otros planetas que nos despedazarían, que son Urano, Neptuno y Plutón. Tenemos que tener una preparación para que, hasta con Saturno, para tener una congruencia, una madurez, porque si no Urano nos despedaza, Neptuno nos confunde y Plutón pues nos hace catarsis. Entonces, para que vean ¿qué es la alquimia? Pues nuestro propio laboratorio mental, que se forma del conocimiento y la sabiduría, o sea, la experiencia. Podemos dormirnos, despertarnos, porque el caduceo de Hermes es parte de nuestro propio cerebro. Es decir, abandonamos el mundo inconsciente, abrimos los ojos para entender y ver el mundo en donde estamos. Y nos podemos guiar por Hermes, que lo hace como lo hacen las almas que viajan al mundo subterráneo, el mundo oscuro del inconsciente. Si él tiene acceso a todos esos lugares que están en nuestra propia naturaleza, pues es fácil deducir que también nosotros podemos hacerlo. Aunque a veces no podemos, o aunque en la práctica no llegamos a conseguirlo. Tal vez a lo mejor porque no nos esforzamos, o quién sabe, o tenemos miedo de traspasar esas fronteras de la luz de que separa la luz de las tinieblas. De ahí la importancia del proceso iniciático, de dar ese paso hacia la comprensión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran aportar?
Maestro, por eso Mercurio siempre va cerca del Sol, ¿no? Para aportarle como toda la información para hacer nacer la conciencia. Claro, miren, por ejemplo, si ustedes ven el horóscopo en reposo, pónganlo, volteenlo de cabeza. Y el Sol va a estar Cáncer y Leo, que son las luminarias. Y a sus lados va a estar Mercurio, tanto para Virgo como Géminis. Después está Venus, tanto para Tauro como Libra. Después va a estar Marte para Escorpio y Aries. Después va a estar Júpiter para Sagitario y Piscis. Y finalmente va a estar Saturno para Acuario y Capricornio. Entonces, si se dan cuenta, ahora los regresamos, por ejemplo, ponemos a Capricornio abajo, Capricornio y Acuario, pues es Saturno. Si lo relacionamos, hacemos la analogía con los chakras o los grados iniciáticos, pues es el primer grado regido por Saturno, el segundo grado regido por Júpiter, el tercero por Marte, el cuarto por Venus y así, hasta llegar al séptimo grado, que es la escala de Jacob. Entonces, los planetas no son más que disgregación de las luminarias, principalmente del Sol. Imagina el sistema solar si no existía el Sol. Los demás planetas no existen. Entonces, los demás son partes de esa naturaleza del Sol, pero los estudiamos separado. Entonces, desde un punto de vista humano, Mercurio es el planeta del intelecto y nos permite tener un cerebro, un sistema nervioso, que más o menos respondemos a los factores externos, como les decía. ¿Cuál es la diferencia con el animal? Que el animal lo rige el instinto, pero el Mercurio en una persona es el que toma conciencia de su entorno. Está rigiendo los primeros 7 años, y desde el vientre hasta los 7 años rige la luna, en las etapas de la vida. Después de los 7 años hasta los 14, o sea, con centenario, empieza Mercurio. Y es cuando empezamos a darnos cuenta de nuestro entorno, nos damos cuenta, ya hacemos comparación, ya nos damos cuenta de otras cosas, ya no rige tanto el instinto, sino ya empezamos a discernir. Entonces, Mercurio juega un papel intermedio entre el espíritu y el mundo exterior. Por eso en la mitología griega se le llamó el mensajero de los dioses. Ahora, ¿qué pasa si no existiera Mercurio en nuestra psique? ¿Qué pasaría? No podríamos hacer conscientes las cosas. Claro, mire, sí, estaríamos a merced de la luna. La luna rige las sensaciones, las facultades pasivas, la memoria, la imaginación. Mercurio, por el contrario, son las facultades conscientes, positivas y objetivas. Nuestro espíritu crítico, nuestra mente concreta que nos permite pensar, razonar, juzgar, adquirir conocimientos, desarrollar nuestro saber mediante el estudio y la experiencia. Si Mercurio no pertenecía a nuestro sistema solar, estaríamos bajo el imperio de nuestros sentidos, exactamente como los seres del mundo animal. Por eso el mensajero de los dioses no solo otorga la facultad de pensar y crear ideas, nos permite por medio del sistema nervioso y las ramificaciones estar en todo nuestro cuerpo, además del sistema hormonal. Entonces el manejo de Mercurio, de Hermes, está en todo nuestro cuerpo. Y todo esto se traduce en actos. Del mismo modo la lengua en el paladar, pues es otro privilegio que tiene especialmente el humano. Los animales, aunque lo tienen, pero no expresan palabras. Entonces la palabra es una característica de Hermes, que si no existiera, pues imagínense, entonces no tendríamos esa capacidad y estaríamos como el animal, a lo mejor a través de gruñidos o no sé. Entonces la ley de analogía establece una relación entre Mercurio y todo lo que se refiere a la vida mental, así como los medios de expresión, comunicación, contactos intelectuales, relación de negocios entre los hombres, todo lo que tenga que ver con el saber y la habilidad. Ahora digan ustedes, ¿cómo creen que comunicamos nosotros? Nosotros comunicamos inconscientemente. ¿Cómo comunicamos? Por ejemplo, bueno, nadie,
La Pues- palabra, ¿Cómo? con la palabra. Pues dice que aparte de la palabra, comunicamos, a nivel dice inconsciente. dice que comunicamos a nivel inconsciente, o sea, ¿Cómo? no meditamos lo que vamos a decir, sino con las No. emociones lo que nos va saliendo. No, eso sería, no. Otro tipo de comunicación inconsciente. Es que comunicamos Sentidos. no a muchos, sino a varios niveles. Comunicamos no Claro. solamente a través de las palabras, sino a través Así de es. la vibración, a través de la postura corporal. Eso, muy bien, correcto. Una imagen postural está comunicando. Un día se levantan y dicen, hoy me pongo un vestido rojo. ¿Por qué se pone un vestido rojo? Porque están comunicando, porque están de ese ánimo, porque están, digamos, muy entusiastas ese día, porque amanecieron de buen humor y porque pues quieren manifestar esa alegría. ¿Por qué los ademanes? Los ademanes, si yo estoy cruzado de brazos, pues estoy expresando algo. Si estoy con las manos en la cintura, estoy retando. Si estoy con los pies muy abiertos, estoy retando. Si estoy con los pies muy juntitos, pues estoy indeciso, tengo miedo, estoy expresando. Entonces es la manifestación de Hermes, es la manifestación inconsciente de cómo, ahora cuando nosotros hablamos, vemos a los ojos, o vemos hacia el piso, o vemos hacia el techo, o vemos hacia el lado izquierdo, o vemos hacia el lado derecho. Obsérvense cómo comunicamos. O entonces no es solamente la comunicación consciente, sino es todo tipo de comunicación. Pues es lo que yo les pregunté, cómo comunicamos inconscientemente. Miren, yo cuando estoy dando clases. Pero es que usted nos ha estado, perdón, pero nos ha estado diciendo que Hermes es la comunicación consciente. No, Eso es lo que yo había, eso es lo que yo había entendido. Acuérdense que les expliqué que su dominio está bien la noche Oh, y que sí, conoce el cierto. camino. Por eso Sí, les claro. repetí el mito. Ok. Y Fíjense. también lo de los ladrones, es cierto. Ok. Fíjense, por ejemplo. Sí, adelante, Yolanda. Nada más como comentario, en algún momento una psicóloga me comentaba que muchas veces nuestra comunicación es en un 70% a nivel corporal y el otro 30% es a través de la verbalidad. Y en cuanto a esta parte de que Mercurio es el inconsciente, muchas veces cuando estamos dormidos nos despertamos, cuando dejamos reposar la mente, nos despertamos en medio de la noche y a veces hay una respuesta a esas cuestiones que veníamos trabajando durante el día. Nada más, gracias. Sí, claro, muy bien. Sí, por ejemplo, ustedes duérmanse con un problema que dicen, ¿cómo le voy a hacer en mi trabajo? Mi jefe me dijo que tengo que solucionar esto y no sé cómo hacerlo. Duérmanse con ese problema. Y al día siguiente parece que lo procesan en la noche y al día siguiente tienen ya la respuesta. Dicen, ay, gracias a que descansé y tuve una mente tranquila, parece que ya sé cómo voy a hacerlo. Se pusieron en contacto con Hermes en la noche. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ahora, Mercurio, ya hablando astrológicamente, Mercurio rige dos signos, que es Géminis y Virgo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? De acuerdo al mito. Ah, les decía antes, yo cuando a mis alumnos, por ejemplo, les doy clases, bueno, presencial, les pregunto algo a lo mejor de su personal que veo en su carta. Y la persona no responde. Y ellas piensan que pues ya no respondieron, que ya así que se reservan esa parte. Sin embargo, yo me fijo en su cuerpo y su cuerpo sí responde. Y su cuerpo me da la respuesta. Yo he aprendido a observar eso. A veces, por ejemplo, cualquier pregunta, yo veo que mueve una rodilla, mueve un pie, mueve un dedo, el dedo gordo, el dedo índice, el dedo medio, mueve un codo, como que hace un ademán como para frotarse los ojos, la nariz, el cabello. El cuerpo está respondiendo. Y entonces nada más hay que observar qué es lo que está indicando de acuerdo a la pregunta. Entonces, nuestro cuerpo responde a lo que nos preguntan de una forma inconsciente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el Mercurio de Géminis y el Mercurio de Virgo?
El de Géminis es más superfluo, más superficial, y el de Virgo es más profundo, más analítico. Ok, uno es tierra y uno es aire. Miren, Géminis es un signo aéreo positivo. Entonces, Hermes aquí o Mercurio se hace posible en todo lo que tenga que ver con el mundo intelectual, en el campo cultural, literario, científico. En un sentido general, pues son los libros, la difusión de ideas, la prensa, a ver si me dicen otro. Ya más o menos les di unos tips. ¿No? Bueno, los negocios, recuerden que tiene que ver con negocios, los intercambios comerciales, la correspondencia, los medios de transporte, los medios de comunicación. Mercurio rige los escritos, los debates, la propagación de noticias, la publicidad, los estudiantes, los escritores, los periodistas, todos ellos están regidos por el Mercurio de Géminis. Entonces vuelve una persona ávido de experiencias y de conocimiento y la empuja a viajar, a buscar movimiento, cambio, todo lo que pueda ampliar sus horizontes intelectuales o ponerse con ambientes nuevos. Por ello, Mercurio es un planeta de inestabilidad, de cambio perpetuo, de difusión y dispersión constante de las energías que controlan el intelecto. De ahí que Mercurio y la Luna tengan algo muy parecido, de esa inestabilidad y de esos cambios constantes. Si una persona tiene la Luna o Mercurio en la casa 4, pues nos va a hablar de constantes movimientos, de constantes cambios de domicilio. ¿Por qué? Porque no se puede estar quieto en un lado. Ahora vamos con el Mercurio de Virgo, que Virgo es un signo de tierra y tiene que ver con todas las manifestaciones del espíritu y del saber humano en el campo científico experimental, o sea, el plano material y práctico. Es un factor de progreso en cualquier tipo de técnica, tanto en la mecánica, la química, como en otras ramas. En este signo, por ejemplo, Mercurio estimula el sentido crítico, el poder analítico, las realidades concretas y la habilidad para trabajar la materia prima con un fin utilitario. Entonces, ahora, si en nuestra carta natal domina el horóscopo, Mercurio nos da una apariencia alerta, flexible, ágil y muy ajetreada. Entonces, es un rostro muy expresivo, una gran movilidad de los ojos que demuestran inteligencia. El intelecto predomina y se caracteriza por esa sutileza y esta extensión. Entonces, miren, la casa 3 va a indicar qué tipo de mente tiene. Más aparte, Mercurio. Por ejemplo, yo tengo la casa 3 a Géminis. Y yo desde chico leía y todo lo que se me ponía en las manos leía y me devoraba libros. Ya de adulto, ya muy adulto, ya no me gusta leer, ya no, como que me indigesté de tanta lectura. Pero yo me leía de todo, me pulverizaba los libros, revistas, todo lo que caía de mis manos. Y toda esa es la cuestión geminiana. Y sin embargo, no parece que yo sea geminiano. Cuestión mental. ¿Por qué? Porque yo tengo Mercurio retrógrado y tengo Mercurio en detrimento. Pero tengo una ventaja, que está en conjunción con el Sol y con Júpiter. Entonces eso me da la contraparte para que yo pueda trabajar con Mercurio. Entonces, fíjense, nuestro cerebro está adaptado para diversos grados de conocimiento y de relaciones. La inteligencia asimila fácilmente una gran variedad de nociones y hacemos ingeniosas adaptaciones. Además, el prototipo mercuriano se adapta con facilidad a todas las circunstancias y ambientes. Recordamos que Géminis y Virgo son signos mutables y por lo tanto tienen capacidad de adaptación. Ahora, ¿qué pasa con su fuerza de voluntad? Pues no es constante, decae y luego vuelve a imponerse. Es más hábil e intensa para realizar lo que se propone y para influenciar a los demás. Entonces, un mercuriano procede siempre por medios apacibles, por discernimiento inteligente y evitando extremos, y evitando violencia además. Flexible, astuto, rodea un obstáculo en vez de atajarlo de frente. Además, es muy espabilado y por graves que sean las situaciones en las que se encuentre o adversas, o que le toque vivir, siempre sale airoso de ellas. ¿Por qué? Porque generalmente se expresa con soltura, tiene un sentido claro y agradable, es un muy buen conversador
orador, simpático y precisamente está al corriente de todo. Y en una conversación con un mercuriano, pues no es aburrida. De hecho, yo admiro a los geminianos. Pero bueno, esa es una cara de la moneda, ¿verdad? Veremos de otra cara. Es la cara bonita de Mercurio, ¿verdad? Ahora, la otra cara de la moneda de Mercurio, ya hablando astrológicamente, pues puede crear problemas de trastornos mentales o el mal uso de la inteligencia. Por ejemplo, se ha dicho que Mercurio pues, es dios de los comerciantes, pero también de los ladrones. Y esto pues lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo en grandes almacenes. Por ejemplo, en el Buen Fin, que según son ofertas y todo, y pues realmente le suben más el precio y se lo vuelvan a bajar para que quede en el mismo que estaba. Entonces es mercuriano. También las promociones y todo eso, pues todo el año hay promociones, siempre. Y si no es un almacén es otro, entonces ahí está. Siempre vemos esa parte del mal uso de mercurio. Además, ahora si lo vemos en una persona, un mercuriano a veces es un fracasado. Es la persona que intenta todo, pero no triunfa en nada, que hace chapuzas y sobre todo dispersa su energía en actividades que pues no son productivas, superficial, le interesan muchas cosas, pero no profundiza nada. Solo copia, imita, plagia, porque a veces no puede hacer una creación personal. Claro, estamos hablando de una persona 100% mercuriano que no existe. A veces es una veleta, cambia de opinión según las circunstancias, no tiene ninguna personalidad propia y a veces se niega a asumir alguna responsabilidad. A este tipo de mercuriano se le aplica el refrán que dice, piedra que no rueda no produce musgo, pues no puede fijarse largo tiempo en un mismo lugar ni perseverar en una actividad definida. Entonces, a veces la conversación, pues es una charlatanería o habladuría o mentiras. Es una persona en la que no se puede confiar. Es la parte oscura del mercuriano. Ni aunque esté bien aspectado el planeta, maestro. Por eso les dije las dos caras de la moneda. Primero les hablé del Mercurio, o sea, el Mercurio bien configurado, y ahorita el Mercurio mal configurado. ¿Sí o no? Sí, maestro. Me está dando el avión, Yolanda. No, maestro, no le estoy dando el avión ya. Es que no. No, sí está bien. Que es ingenioso, hábil, que maneja el conocimiento, que es encantador, que su conversación nunca aburre. Todo ese es aspecto positivo de Mercurio. Se los acabo de platicar y ahorita pues esa es la parte oscura. Entonces, fíjense, si hablamos anatómicamente de Mercurio, rige todo el sistema cerebroespinal. ¿Dónde está este sistema nervioso cerebroespinal? Porque el horóscopo va a indicar la fuerza nerviosa que tenemos. ¿Dónde está el sistema cerebroespinal? ¿Nadie? Bueno, el mercuriano es activo, rápido, inquieto. ¿Es en la columna, profesor? Pues yo le estoy preguntando y usted me pregunta. ¿En dónde está? ¿Alguien es doctor? Pero a nivel anatómico, Ajá, sí. pues es el cerebro y el líquido cerebrorraquídeo que corre por toda la espina dorsal. Sí, así es sencillo. Pues, de hecho, su nombre lo dice. Cerebroespinal, por eso no les abundé más. Porque pues, es cerebro y la espina dorsal, ¿no? Es tan sencillo. Pero vean cómo eso tiene que tener alerta una mente porque... Y el otro sistema nervioso, ¿cómo se llama? Bueno, el sistema cerebroespinal y el otro, ¿cómo se llama? El sistema nervioso periférico, ¿no? Bueno, les decía, el mercuriano pues es activo, dinámico, inquieto, no puede estarse quieto, gesticula mucho, siempre tiene prisa. Y su regencia en Géminis y Virgo, Mercurio también establece una influencia. ¿En dónde? En los órganos de locomoción.
miembros, brazos, manos. También su regencia está en los pulmones, los intestinos y la lengua. ¿Y por qué los intestinos? ¿Alguien me puede decir por qué los intestinos? Sobre todo el intestino delgado. Por los movimientos peristálticos. Ajá, pero ¿qué tiene que ver con Mercurio? ¿Dónde está la relación? Por Virgo. El otro cerebro. No. Bueno, dicen el otro cerebro, pero a ver, díganme, ¿por qué le dicen el otro cerebro? Allí vienen nuestras emociones. Ok. Pero a ver, ¿por qué el intestino delgado Por- está asociado con Mercurio? ¿Cuál Porque es la razón? es uno de los... Es el que procesa todos los alimentos. no, es que es el más inervado después del cerebro. Ok. Es Muy el- bien, es una razón. por eso se le llama el segundo cerebro, porque después de bueno, la piel también tiene una gran cantidad de inervación, pero el intestino es después del cerebro es el más inervado. Correcto, muy bien, Arturo. Esa es una. Otra razón es que, fíjense, echamos el alimento al cuerpo, pero el cuerpo tiene que separar lo que es digerible para nuestra economía o la economía del cuerpo y lo que no. Y lo que no es digerible lo manda al intestino grueso y lo que es digerible lo asimila. Entonces, si hablamos de Mercurio, es asimilación. Entonces, por eso el intestino delgado tiene que ver con la asimilación de nutrientes. Entonces, si lo ven por Virgo, pues es el que discrimina. ¿Por qué? Porque separa lo inservible del no servible. Si se comen por ejemplo, un hueso de cualquier fruta, pues no lo va a mandar al intestino delgado, lo va a mandar al intestino grueso. ¿Por qué? Porque pues, está discriminando, está separando. ¿Se dan cuenta? Y la lengua, ¿por qué la lengua? Pues que sin la lengua pues no podemos hablar. Entonces, cuando Mercurio está afligido por aspectos con otros planetas o por ubicación, pues algunos órganos van a tener ciertas dificultades. Habría que tener también, si por ejemplo Mercurio está en Aries afligido por Saturno, puede generar anemia cerebral o neuralgias faciales. También este mismo aspecto con Mercurio en Géminis predispone a gripas, a reumatismo en los brazos, o fractura también en las partes regidas por Mercurio, que los brazos también, o los miembros superiores, un hombro, una clavícula. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista profesional y del éxito social, pues tiene que ver con la capacidad de recibir una buena instrucción, que además el individuo va a asimilar fácilmente. Hasta un cierto punto, las personas muy influenciadas con este planeta escogen una ocupación intelectual, comercial o literaria. Les decía, por ejemplo, que mi hijo, el chico, tiene un Mercurio muy prominente en conjunción con el medio cielo. Y él justamente nunca le gustó trabajaba en un banco, nunca le gustó trabajar en el banco. Dice, yo quiero un negocio propio, quiero un negocio propio, quiero un negocio propio. Ahorita ya lo tiene. Y está feliz, le gusta porque es mercuriano en una parte muy enfatizado ese Mercurio, y está feliz. Entonces, vean, también se puede considerar agentes intermediarios, los que viajan, delegados, y todos los que son autores, conferencistas, oradores, propagandistas, abogados, predicadores, hasta los predicadores, todo esto es Mercurio, simplemente para que los convenzan. Entonces, para que vean, ahora fíjense, Estados Unidos, por ejemplo, es signo Cáncer, porque nació el 4 de julio de 1700 y pico. Y según yo, como he comprobado, pues es ascendente Géminis. Muchos en internet lo manejan como Sagitario, pero yo lo he empatado con acontecimientos que pasan en Estados Unidos y no me checan, nunca me he checado. Pero con Géminis sí. ¿Y cómo vemos expresado ese Mercurio en los Estados Unidos? Si alguien me puede poner un ejemplo de cómo maneja ese Mercurio Estados Unidos, algo muy elemental en todo el planeta, ¿cómo lo maneja? Si alguien me puede decir, disculpen si son, ¿Podría ser en la economía, profesor? pero ¿En ¿cómo? su economía? ¿Dónde entra Mercurio? ¿Cómo entra Mercurio? Es lo que quiero saber, ¿cómo entra Mercurio? Por la velocidad y por
la forma tan inteligente como se va manejando, en este caso, su producción, todo lo que es ¿Y ahí dónde entra mercancías. Mercurio? Ajá, pero ahí dónde entra Mercurio. Es que yo quiero ver palpable Mercurio, cómo entra. En el habla, No, en la pues, palabra. los Estados Unidos no habla, es porque es el país, estoy hablando del país, José Bel. Claro, habla a través de sus dirigentes, ¿no? Ahí les va, por las rutas comerciales. Es el país que tiene rutas comerciales con todo el mundo. Y cuida esas rutas comerciales. Y tiene, además, y si esa ruta se ve competida, por ejemplo, con China, pues empieza a sacar las garras. Otro es el mundo científico. Estados Unidos importa cerebros. Y hay otras más, pero bueno, podría hablar más, pero bueno, con esas dos es suficiente. Entonces, ¿cómo es en la vida íntima un mercuriano? Pues ahora sí que mediocremente sentimental. Parece que carece totalmente de pasión. Sin embargo, le gusta seducir con sus dones intelectuales, por su facilidad de palabras, encantador, ágil, nervioso, ¿cómo se dice? Flirteador, mentiroso. Le gusta iniciar, tiene muchas relaciones, pero solo se une a veces o definitivamente cuando se ve obligado a ello. Y a veces se casa por conveniencia. Ahora, desde un punto de vista meteorológico, fíjense todo lo que abarca Mercurio. Tiene que ver con el viento. El mundo vegetal, en el mundo vegetal, por ejemplo, rige ciertas plantas, como la menta, el anís, la valeriana. ¿Para qué sirven esas plantas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien es herbol? Para relajar. Inducir el sueño. A ver, espérenme, una por una. A ver, Yolanda, adelante. Para relajar y para inducir el sueño. Ok, a ver, Constanza, adelante. Para calmar los nervios, algo así como el sistema nervioso. Desinflamar, ¿Desinflamar qué? o sea, el intestino, Ah, sí. el anís, sí, después de una comida. Ok. Digo, les pregunto porque yo no sé de herbolaria. Y si hablamos de ella, y si hablamos, sí, adelante. No, iba a comentar sobre la valeriana. Pues sirve como para las personas en el sexo, para tener más energía. ¿Sí? Ay, qué bueno que me dicen. Y si hacemos una analogía entre los animales y los insectos, ¿qué animales eran representativos mercurianos? Ya lo dijo el chango. Los colibríes. El loro. Ok, el colibrí, muy bien, correcto. El loro, correctísimo. Los sensontles, las caray, cacatúas. Ay, no me diga de eso. No sé qué es un sensonte. Le he oído la palabra, pero no sé Las qué sea. cacatúas porque también hablan. Ah, ok. Y los sensontles chiflan los nombres de las personas con su chiflín. ¿Sí? Los pericos. Los pericos. Bueno, ya dijeron el loro. Y esta Josefina dijo que ya dije el chango, es el mono, sí, claro. El zorro también. Recuerden que tiene una astucia el zorro. O bueno, por lo menos así se les considera. Y entre insectos. El mosquito. ¿Por qué el mosquito? Pues anda en la noche. Chupasangre, por chupasangre será, ¿no? Las luciérnagas. La luciérnaga, ¿por qué la luciérnaga? Bueno, iluminan la noche, ¿no? Que es Sí, lo que por la hablaba el mito. actividad aparte y en la noche. Ok, correcto. Pueden ser, miren, los que se creen que tienen una buena estructura social o organizativa, las abejas y las hormigas, que tienen que ver con actividades mercurianas. Y bueno, se cree que pues, para ello, para establecer esa estructura social entre ellas, se requiere una naturaleza inteligente, o por lo menos imitadora, o por lo menos astuta o activa. ¿Verdad? Y ahora si yo salgo a la calle, ¿dónde me encuentro a Mercurio? A ver si alguien me puede decir.
salgo a la calle. En ¿Dónde me el encuentro? En los transporte público. Muy y en bien, los en el vendedores. transporte. En Y la en los Los tienda, vendedores. vendedores. Muy bien, correcto. Y en los comerciantes de Ok, las comerciantes, de las banquetas, o sea, los Ajá. ambulantes, ok, En muy los bien. tianguis. En los tianguis, correcto, muy bien. ¿Qué dónde más? En los libramientos, los que limpian el parabrisas o venden algo. Ok, sale, muy bien. ¿Dónde más encuentro? Y en mi casa, ¿en dónde los encuentro? Dentro de mi casa. ¿Dónde encuentro a Mercurio? en la biblioteca. Ok, en la biblioteca, muy La bien. sala, la música o el No, radio, no tiene que, bueno, el radio sí tiene que ver con Mercurio. la televisión, ¿no? Que La anuncian tele- comerciales o Ok, noticias. bueno, todo eso sí, aunque ahí ya interviene Urano también por la tecnología y toda la cuestión científica y los chips y todo eso. Y en la Pero sala, porque se sientan las personas ahí a platicar, a a dialogar. chismear, ¿verdad? Chismear los a últimos, chismear. En el, los en últimos el chismes. comedor también, en la cocina. Ok, Está pero en falta una casi figura. todo. Sí, En toda la casa. ok, pero hay algo, una figura muy importante que está en nuestra casa, que es Mercurio. En la ¿Cuál es? cama, cuando dormimos en No, la esa es la noche. luna. Ah, yo decía por los sueños. Ok. El ¿Cuál es celular. esa figura? No, el Los celular es hermanos. Urano. Los Ah, es hermanos, Urano. correcto. Ajá. Los hermanos representan los hermanos, que es la figura muy importante. Representa a las gentes jóvenes, Los vecinos. los vecinos, claro. Y en los hijos, porque son nuestra creación también. No, los hijos tienen otra. No, se lo asociaremos en todo caso con el sol, con Leo. Bueno, pues voy a dejar de compartir. Creo que hasta ahí fue mi exposición. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda del mito, no de horoscopía. Adelante. Y si no, pues ya terminamos. Adelante, Francisco, pues creo que ya es todo. Es todo mi aportación para el mito de Hermes. Perdón, ¿cómo se llama la sustancia que dijo que uno libera cuando va a morir? Ah, ahí la pusieron en el chat, me parece. TMT. TMT. Y ese es un neurotransmisor. Y eso es un aspecto científico que los que saben fisiología del cerebro y todo eso, pues, son los que indican eso, pero es la misma analogía que tiene que ver con Mercurio. Y también se libera DMT en los estados de meditación profunda. Ah, ok. Ah, pues O sea, interesante. DMT es lo conocida como la molécula de Dios. O sea, que el compuesto que liberamos en unas cantidades mínimas y se puede liberar en esos estados de éxtasis, en los orgasmos y a través de la meditación. Entonces, en estas prácticas de ingerir alucinógenos, el DMT es muy buscado en sustancias de origen natural, en algún tipo de hongos. Y entonces tiene el gran cuestionamiento de alterar las concentraciones de estas moléculas, digamos, sagradas, y no, digamos, hacer esos acercamientos de la conexión divina a través de estados de meditación o de oración o estados místicos. Y su, o sea, esas son sus siglas, pero ¿qué quiere decir? Si alguien sabe. Dimetil, no me acuerdo si es tiosulfato. Tú lo encuentras, busca DMT, molécula de Dios, y vas a encontrar mucha información. Ok, gracias. Es DMT. Bien, pues Sí, muchas señor. gracias. A nombre del colegio del COIPCO, le queremos agradecer al profesor Cecilio Tramitze su valiosa e importante colaboración el día de hoy. Excelente clase.
Ya tenía tiempo que no estaba por aquí, como siempre se distingue por sus comentarios, por su investigación. Y pues agradecerle. Le esperamos próximamente en la siguiente vuelta del siguiente ciclo que está proponiendo el colegio más adelante. Informarles a todos que la siguiente plática va a ser sobre Neptuno. Para los que quieran, los esperamos el próximo miércoles a las 12 del día a la misma hora. La va a dar su servidor. Y pues sin más, agradecerle su tiempo y que pasen muy buenas tardes. Cecilio, gracias nuevamente. Nos despedimos. Hasta luego. Un abrazo para todos. Gracias, un abrazo. luego. Gracias, profesor. Gracias.